Dicen que la sabiduría es el escudo más poderoso contra el mal. Dicen que si conoces la verdad te hará libre. Pero ¿qué pasa cuando la mente lo sabe todo, pero el corazón se ha convertido en una piedra fría? Imagina a un anciano sentado en el trono más espectacular que jamás se haya construido. 6 gradas de marfil recubiertas de oro puro, custodiadas por 12 leones esculpidos que parecen rugir en silencio. Este hombre conoce el nombre de cada estrella, entiende el lenguaje de las bestias y ha escrito 3000 proverbios. Reyes y reinas han cruzado desiertos solo para escuchar su voz. Sin embargo, si miras de cerca sus ojos, están vacíos, están muertos. Ese hombre es Salomón, el hijo amado de David, el Shedidías, el amado de Yahvé, el arquitecto de la casa de Dios. Pero ahora, mientras el sol se pone sobre Jerusalén, el humo que sube desde el monte de los olivos no es incienso para el Dios de Israel. Es el humo negro de los sacrificios a Moloc, el Dios que exige sangre de niños. ¿Cómo llegamos aquí? ¿Cómo el hombre que sostuvo la gloria de Dios en sus manos terminó manchándolas con la oscuridad más abyecta? La historia de Salomón no es un cuento de hadas, es una autopsia espiritual. Es la prueba aterradora de que los dones de Dios, sin la humildad del corazón, pueden convertirse en nuestra propia condena. Hoy vamos a desenterrar la raíz de su caída, porque esa misma raíz, amarga y venenosa, podría estar creciendo ahora mismo en tu propio jardín sin que te des cuenta. Para entender la oscuridad de la noche, primero debemos dejarnos cegar por la luz del mediodía. Retrocedamos 40 años. Salomón es joven, apenas un muchacho con el peso de una corona demasiado grande sobre su cabeza. Su padre, el gran rey David, el guerrero poeta, ha muerto. El reino está en una paz frágil, y sucede algo extraordinario. En el santuario de Gabaón, en medio del silencio de la noche, Dios se le aparece en sueños. Es el momento que todo ser humano desearía. El creador del universo le extiende un cheque en blanco espiritual. Pídeme lo que quieras que yo te dé. Detente ahí. ¿Qué hubieras pedido tú? ¿Vida eterna? ¿La muerte de tus enemigos? ¿Riquezas infinitas? La respuesta de Salomón joven es tan pura que conmueve el corazón de Dios. Él responde: soy un niño pequeño, no sé cómo entrar ni salir. Da pues a tu siervo un corazón que escuche para juzgar a tu pueblo. No pidió poder, pidió discernimiento. No pidió oro, pidió obediencia. Y a Dios le agradó tanto esta humildad que le dio lo que pidió y lo que no pidió, riquezas y gloria como ningún otro rey antes o después de él. Esta es la primera lección teológica. La humildad es la llave maestra de los tesoros del cielo. Cuando Salomón se veía pequeño, Dios lo hizo grande. Bajo su reinado, Israel floreció como un jardín en primavera. La plata en Jerusalén era tan común como las piedras del suelo. Los comerciantes traían maderas preciosas, especias exóticas, pavos reales y marfil. Pero la joya de la corona no era su palacio, era el templo. Imagina el día de la dedicación del templo. El olor a cedro del Líbano recién cortado mezclándose con el incienso sagrado, el brillo cegador del oro de Ofir que recubría cada centímetro del santo de los santos. Cuando los sacerdotes salieron, la nube de la Shekinah, la gloria pesada y tangible de Dios, llenó la casa de tal manera que nadie podía mantenerse en pie. Dios estaba allí, habitaba en medio de su pueblo. Salomón, de rodillas, con las manos alzadas al cielo, oró con una devoción que parecía inquebrantable. Parecía que el reino de Dios había llegado a la tierra, pero en las sombras de ese mismo corazón que oraba, ya había una pequeña grieta, imperceptible, por donde el enemigo empezaría a filtrar su veneno. Quiero que pienses en tu propia vida espiritual. ¿Recuerdas cuando empezaste? ¿Recuerdas ese primer amor con Dios, esa inocencia, esas ganas de servirle sin pedir nada a cambio? A veces con los años nos volvemos profesionales de la fe. Sabemos mucho, rezamos mucho, pero hemos perdido la frescura de la humildad. Si sientes que necesitas recuperar esa pureza del inicio, escribe en los comentarios: Señor, dame un corazón de niño otra vez, que sea tu grito de retorno al primer amor. ¿Dónde empezó el desastre? No empezó con una orgía pagana, no empezó con un asesinato. El diablo es mucho más inteligente que eso. Él no te empuja al precipicio de golpe, te hace resbalar centímetro a centímetro. La caída de Salomón comenzó con algo que parecía prudente, lógico y hasta políticamente necesario: las alianzas. Salomón, en su sabiduría humana, pensó que la mejor manera de asegurar la paz no era confiar solo en la promesa de Dios, sino casarse con las hijas de los reyes vecinos. Una esposa de Egipto para asegurar el sur,
una esposa de Moab para asegurar el este, una esposa de Sidón para asegurar el norte. Parecía una estrategia brillante, pero había un problema. Dios lo había prohibido explícitamente. En el libro del Deuteronomio, la ley era clara: no te emparentarás con ellas, porque desviarán tu corazón tras sus dioses. Salomón pensó que él era la excepción. Pensó: soy el hombre más sabio del mundo, una esposa pagana no va a cambiar mi fe, yo puedo manejarlo, yo puedo controlarlo. Este es el pecado de la presunción. Es el momento en que decimos: puedo ver esa película indecente, no me afecta. Puedo salir con esos amigos que se burlan de la fe, yo soy fuerte. Puedo saltarme la misa un domingo, Dios entiende. Salomón empezó a coleccionar esposas como quien colecciona trofeos. La Biblia nos da un número que marea: 700 esposas reinas y 300 concubinas, 1000 mujeres. No era solo lujuria, aunque la carne estaba implicada, era orgullo. Era la vanidad de tener un harén que superara al de los faraones. Y cada una de esas mujeres traía consigo algo más que sus vestidos y sus joyas. Traían sus ídolos, traían sus costumbres, traían sus miedos y sus supersticiones. Imagina el palacio de Jerusalén. Poco a poco, el incienso puro de Yahvé empezó a mezclarse con otros olores extraños. Al principio, Salomón solo permitía que ellas adoraran en privado. Es por respeto, es por tolerancia, se decía a sí mismo. Pero la tolerancia con el mal es la madre de la apostasía. Lo que toleras hoy, lo abrazarás mañana. Llegamos a la parte más oscura de la biografía. El texto sagrado dice una frase que cae como una lápida de granito: y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos. No fue en su juventud impetuosa, fue en su vejez. Cuando debería haber estado más cerca de la eternidad, estaba más lejos de Dios. El rey que construyó la casa para el Dios de la vida, ahora construía lugares altos en el monte que está frente a Jerusalén. ¿Para quién? Para Astarot, la diosa de los sidonios, un culto perverso lleno de sensualidad y corrupción ritual. Para Quemos, el ídolo abominable de Moab. Y lo más terrorífico de todo, para Moloch, la abominación de los hijos de Amón. Debemos detenernos aquí para entender el horror. El culto a Moloch no era simplemente encender velas. Era un culto de sangre. Las estatuas de Moloch eran hornos de bronce con forma de toro o de hombre con cabeza de toro, con los brazos extendidos. Se calentaban al rojo vivo desde dentro, y los devotos colocaban a sus propios bebés recién nacidos en esos brazos ardientes para asegurar prosperidad. ¿Puedes concebirlo? El autor de los Proverbios, el hombre que escribió "El temor de Yahvé es el principio de la sabiduría", ahora financiaba y permitía altares donde se sacrificaban inocentes a pocos metros del templo santo. El corazón de Salomón no se volvió ateo, se volvió dividido. Quería a Dios y al mundo, quería la bendición de Yahvé y la complacencia de sus esposas. Pero Dios es un Dios celoso, no por egoísmo, sino porque Él es la única fuente de vida. Alejarse de Él es suicidio. El templo seguía allí, brillando al sol, pero el espíritu de su constructor estaba en tinieblas. Los sacerdotes seguían ofreciendo corderos, pero el rey estaba espiritualmente muerto. Es la imagen perfecta de la hipocresía religiosa, mantener la fachada externa perfecta mientras el interior es un cementerio de ídolos. Tú y yo no adoramos estatuas de bronce, ¿verdad? ¿O sí? Un ídolo es cualquier cosa que ocupe el lugar central de tu vida que solo pertenece a Dios. Quizás tu Moloch es tu carrera profesional, a la que sacrificas el tiempo con tus hijos. Quizás tu Astarot es la pornografía o la lujuria digital que consume tus noches. Quizás es tu propio ego. ¿Cuál es ese altar secreto que has construido en los lugares altos de tu mente? Si tienes el valor de derribarlo hoy, dale me gusta a este video como un signo de que quieres romper esas cadenas ahora mismo. Dios, en su infinita misericordia que también es justicia, no se quedó callado. Se le apareció a Salomón por tercera vez. Pero esta vez no fue para ofrecerle regalos, fue para dictar sentencia. Por cuanto ha habido esto en ti y no has guardado mi pacto, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Imagina el frío que recorrió la espalda del anciano rey. La promesa de un reino eterno se estaba fracturando. Dios le dijo que por amor a su padre David, no lo haría en sus días, sino en los días de su hijo. Pero el daño estaba hecho. Salomón vio cómo sus enemigos, Jeroboam y Hadad, se levantaban. Vio cómo la paz se esfumaba. Vio cómo su legado de oro se convertía en polvo.
Y es aquí en el ocaso de su vida donde la tradición y muchos estudiosos sitúan la escritura del libro de Eclesiastés Coelet. Si lees Eclesiastés, no estás leyendo teoría. Estás leyendo el diario de un hombre que probó todo lo que este mundo puede ofrecer y descubrió que todo sabe a ceniza. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Probé el placer, dice Salomón, y era vacío. Probé la risa y era locura. Probé acumular oro y no me lo puedo llevar. Probé la sabiduría humana y solo añadió dolor. Es el grito desgarrador de un alma que se da cuenta demasiado tarde de que solo Dios basta. Es la confesión más brutal de la Biblia. Salomón nos está gritando desde su tumba: no cometan mi error, no pierdan su vida persiguiendo el viento. Pero la pregunta que atormenta a los teólogos y a los fieles durante siglos es: ¿se salvó Salomón? ¿Se arrepintió al final? La Biblia no nos da una escena final clara como la del buen ladrón. Nos deja en suspenso. Sin embargo, la tradición católica y los padres de la Iglesia a menudo ven en la escritura de Eclesiastés un signo de arrepentimiento. El hecho de que reconociera la vanidad de sus ídolos es el primer paso para volver a la verdad. Además, el arte sacro medieval a menudo lo pinta saliendo de sus tumbas en el día del juicio, confundido pero mirado con misericordia. Queremos creer que el Hijo de David, el amado de Dios, en su último suspiro, recordó la oración de su juventud y volvió su corazón, aunque fuera 1 milímetro, hacia el templo que él mismo construyó. La tragedia de Salomón no es solo historia antigua, es una advertencia urgente para el 2026. Nos enseña que la sabiduría intelectual no es lo mismo que la santidad. Puedes ser un teólogo brillante, un predicador famoso, un católico de misa diaria, y aún así tener el corazón podrido por los compromisos con el mundo. El problema de Salomón no fue que dejó de creer en Dios. Su problema fue que intentó sumar a Dios. Dios y el dinero. Dios y el poder. Dios y el placer. Y Jesús, el verdadero hijo de David, el que es más que Salomón, vino siglos después a corregir este error con una frase cortante como espada de doble filo: nadie puede servir a dos señores. Jesús es el anti-Salomón en el mejor sentido. Salomón se rodeó de oro, Jesús nació en paja. Salomón tuvo 1000 mujeres, Jesús amó a la iglesia, su única esposa, hasta dar la vida por ella. Salomón construyó un templo de piedra mediante impuestos y esclavos. Jesús construyó el templo de su cuerpo mediante su propia sangre derramada. Salomón terminó en idolatría, Jesús terminó en obediencia perfecta hasta la muerte en cruz. Si hoy te sientes identificado con Salomón, si sientes que has construido mucho por fuera, pero te estás derrumbando por dentro, hay una buena noticia. Tú no eres Salomón. Tú tienes algo que él no tuvo plenamente revelado. Tienes la misericordia encarnada de Cristo y el sacramento de la confesión. No importa cuántos altares a Moloch hayas levantado en tu vida, un solo acto de contrición perfecta, una buena confesión, puede derribarlos todos en un instante. La sabiduría verdadera no es saberlo todo, es amar a Dios sobre todas las cosas. No quiero que cierres este video y sigas con tu vida como si nada. La historia de este rey caído es una señal de alto en tu camino. Quiero invitarte a hacer una oración de renuncia. Comenta abajo: solo Dios basta. Que sea tu declaración de independencia de los ídolos del mundo. Que sea tu firma en el libro de la vida. Hermanos, el mundo está lleno de Salomones modernos, gente rica, poderosa, famosa, influencers que parecen tenerlo todo, pero que por dentro están gritando de soledad y vacío. Nuestra misión como católicos no es envidiarlos, es evangelizarlos, es mostrarles que el pozo de este mundo está seco y que solo Jesús tiene el agua viva. No dejes que tu corazón se divida. Cuida tus ojos, cuida tus alianzas, cuida tus pequeños compromisos diarios, porque un gran árbol no cae por un solo hachazo, cae porque los insectos se comieron su interior durante años. Sé sabio, pero con la sabiduría de la cruz, no con la del palacio. Tu misión hoy es ser luz. Comparte este video con alguien que necesite escuchar que el éxito mundano no es lo mismo que la bendición divina. Terminemos con una oración para pedir un corazón indiviso. Señor Jesús, sabiduría eterna del Padre, te damos gracias por la advertencia de la vida de Salomón. Te pedimos perdón por todas las veces que hemos buscado llenar nuestro vacío con ídolos de barro. Destruye en nosotros cualquier altar que no sea para ti. Danos, no riquezas ni fama, sino un corazón humilde y obediente. Que al final de nuestros días no digamos todo es vanidad, sino todo fue gracia. Sagrado corazón de Jesús, en ti confío. Amén.
Que Dios te bendiga y te guarde de caer. Nos vemos en la Eucaristía.